Hola, buenas tardes a todos. Estamos ya en el mes 8, agosto, que rápidamente les recuerdo que este año, por ser un año universal 9, todos los meses tienen su vibración natural o el número que naturalmente representa el mes, como en este caso agosto es 8, y también esa es su vibración universal. Por cuenta del año universal 9. No todos los agostos van a tener la vibración 8. Este sí, es sumar el 8 más el 9, que les da un 17, y el 17 es 1 más 7, 8. Y además, como es un 17, tiene esta particularidad de ser como, va a tener un gran impulso, va a tener una energía muy buena. Y entonces aprovechemos de este mes que resulta como un gran respiro en este ejercicio que vamos haciendo en este año 9 que nos está realmente retando a hacer ya cambios importantes en nuestra vida. Y eso puede resultar un poco pues, retador y fuerte y de repente puede haber cosas que no nos estén resultando tan bien, no se sienten tan bien y sin embargo pues es el tiempo de poder con eso. Porque para poder nosotros demostrarnos, principalmente a nosotros mismos, lo que hemos crecido, lo que hemos logrado, lo que hemos avanzado, lo que ya le entendimos, lo que puede ser que estamos en el proceso de entenderle, pero que ya es tiempo de dejar atrás y movernos a otro estadio, movernos a ser una persona distinta. Entonces vamos a empezar y como digo aquí, en un año 9 hay cosecha y esto se da porque naturalmente en el año 9 hagamos este ejercicio o no, recapitulamos todo lo que hemos pasado. Entonces, con lo aprendido, cada ciclo debe ser más fructífero, aunque el entorno fuera no tan propicio. O sea, esa particularidad que llegamos a tener, a lograr de entender que el entorno solo es una circunstancia que a lo mejor nos presenta las cosas que necesitamos para aprender la experiencia que venimos a pasar, que no tenemos que dejarnos llevar por como una especie de cadena de amargura y decir, yo ya no puedo con esto, está tan difícil. Cada vez que nosotros expresamos algo así, y más en términos de que el 9 es un triple 3, y acuérdense que los 3 nos dicen agradece, entiende la experiencia. No es útil quejarte, sino seguir viendo cómo entender lo que está pasando para que puedas tener algo que sacar de lo que te está pasando. ¿Has hecho conciencia de esto? Si cada vez, de cada situación, has podido aprender a cómo pasar las cosas con mejores herramientas, más fácil, con mejores resultados. Si algo podemos tener de ventaja por la edad, sería esto, porque a veces nada más nos fijamos en la edad, que porque estamos un poco más solos, que porque ya nadie nos ve, que porque si ya no tenemos el trabajo que queríamos y menos tenemos oportunidades de tenerlo, porque estamos llegando a una edad donde necesitamos cosas de salud, cuestiones que nos aseguren una solvencia o un estar bien en los siguientes años de vida, que a lo mejor ya pensamos ya no van a ser tan productivos, ya no vamos a tener tantas maneras de generar dinero y empezamos a tener ciertos temores, ciertos miedos. Pero lo principal que te puede dar la edad es cómo has podido aprender, cómo has podido pasar las cosas, cómo cosas que te preocuparon mucho hace un tiempo, las pasaste porque aquí estás. Ojalá que las hayas pasado de la mejor manera sin que te afecte físicamente, mentalmente o que las preocupaciones y los miedos y estas ideas que tenemos asociadas a ciertas edades no nos ganen. Cada vez más estamos extendiendo
la vida útil, extendiendo la vida físicamente aptos, extendiendo la edad que estamos aquí. Antes era muy fácil que desde los 30, 40 ya hubiera riesgos de, pues, de enfermarte y de perder la vida. 50, 60, ahora 70, 80 y hay personas que tranquilamente llegan a los 90 y digo tranquilamente sin que requiera más que estar viviendo, algunas personas porque tienen buenos hábitos, algunas personas porque siguen teniendo sistemas de salud que los apoyan. Y ese sistema de salud no solamente son hospitales y médicos, personas que pueden acompañarlas y que eso también abona a su salud. El hecho es que si vamos por más años, veamos de que pasen de la mejor manera, veamos de que el tiempo que estemos aquí estemos en una buena forma en muchos sentidos. ¿Qué has aprendido sobre ser mejor? ¿Ser mejor en dónde? Porque el 8 se trata de afuera de la casa, como proveedor. Y si me dices, es que yo soy mujer, también las mujeres hemos aprendido y hemos tenido que proveer a la casa, a los hijos, a sostener la carrera de alguna de las personas que queremos, pueden ser hijos, sobrinos, alguna persona que nos interesa que pueda tener esa oportunidad. Ponemos un negocito con alguien, tenemos ciertas personas a las que nosotros les vendemos cosas, eso también es ser proveedor, no solamente financiar los gastos de tu casa o pagar los gastos de los servicios y de las personas que viven en un lugar. Con metas claras y alcanzables. ¿Cuánto hemos trabajado en definir cosas que queremos y ver cómo las alcanzamos? Capacitándote para tener herramientas adecuadas. Puede ser desde un curso de finanzas para no financieros o alguna junta con algunas personas que tengan estas habilidades ya que se les reconoce que dentro de la familia, dentro de tus círculos de amistades son buenos para administrar los recursos, optimizan los dineros que tienen y entonces claro que les puedes tú también aprender y ver cómo le hacen. Eligiendo perdón, dándote oportunidad de probar sin quedarte en un solo lugar. Eso a muchos de nosotros no nos pasó porque generalmente traíamos ya este programa de tienes que hacer esto, más esto, más esto, más esto y llegar a trabajar para sostener el, la casa, los hijos, los gastos de la familia. Y cuando llegaba esa oportunidad de trabajar, muy pocas veces te salías de eso porque a lo que estamos seguros en un lugar, no somos tan dados a experimentar solo porque queremos buscar otra cosa, una oportunidad que nos sea más grata, un trabajo que nos resulte mejor. Sí, en algunos casos, yo conozco mucha gente que veía así, tenía su visión clara de que tenía que escalar, de que tenía que buscar lo que seguía, pero algunos otros no. Algunos otros luego tenemos un trabajo que más o menos nos funciona, es el horario que conviene, la situación conviene, tenemos algún tipo de bono o de expectativa de que nos va a servir para algún tipo de cuestión más allá del solo el sueldo. No sé, de repente tienen red médica, de repente si tienen un seguro de gastos médicos bueno, te dan una beca para tus hijos el día que tengan necesidad de ello. Algunas otras cosas sí, y nos vamos quedando en lugares que a veces es como la primera oportunidad de hacer algo y luego como que nos sale poquito bien, ahí nos quedamos. Y no experimentamos o no vamos por algo más. Por ejemplo, eligiendo la profesión, muchos de nosotros estudiamos lo que pudimos, lo que se nos dio, lo que nos dejaron, lo que era como el pedido de la familia, lo que nos aconsejaron porque al tío, al papá, a alguien de la familia le fue bien haciendo esta profesión, entonces nos metimos a esto. El quehacer y la pasión de tu vida sería muy importante que tú lo encuentres. Y créeme
que todavía estás a tiempo de hacer algo que te apasione. El 8 llega a no ser tan de la mano con apasionarte, porque el 8 es mucho más estructurado, es mucho más serio, es mucho más responsable que lo que llega a ser el 5, porque para el 5 se necesita poder dejar todo atrás, ir atrás de esa pasión. Y te digo que como ya muchos de nosotros teníamos compromisos, teníamos cosas que hacer, que pagar, que sustentar en el medio donde vivíamos, casa, familia, donde fuera, pues pocas veces nos dio la vida como para arriesgarnos a otras cosas. Pero siempre puede haber un tiempo para hacer esto. ¿Cómo te ha ido con el ego? El 8 tiene mucho que ver con el ego porque como es una vibración que nos ayuda a tener una seguridad personal, generalmente la construimos en función de las cosas que nos resultan bien. ¿Yo qué hago bien? ¿Yo qué sé hacer bien? ¿Qué me han servido, me ha servido hacer? ¿Me han buscado para hacer eso? En la respuesta de las personas que yo trabajo en esto, les he dado un informe, les hago un reporte, les hago cualquier trabajo que yo realizo, me va muy bien y entonces yo solita, yo solito me voy reforzando la idea de quién soy y me constituyo con una serie de características, habilidades, capacidades, em, que hago, que no hago, que admito, que no admito, que pido a las personas, de alguna forma me defino, me determino. Y así como esta figurita, cuando yo me veo a mí mismo, me veo grande, sólido, serio, formal, y las personas me pueden admirar por eso. Entonces luego resulta bien difícil bajarte de ahí, como volverte al tamaño de los demás, porque eso te permite sentirte mejor, sentirte que eres una persona más importante, más poderoso, controlas las situaciones, puedes con las cosas, es más, hasta puedes ayudar a otros que andan más perdidos y más, en situaciones que no pueden con ellas y tú sí puedes. Entonces, es súper difícil admitir que tu ego no está inflado. De alguna manera te vas haciendo ideas sobre de quién eres tú, pero a la hora que vienen pruebas, a la hora que vienen retos, si ese ego no está muy bien construido, es como los que dicen que se te subes a un ladrillito y ya con eso te sientes mucho más que los demás. ¿Saben cuál es un ejemplo de esto? Cuando alguien tiene un puesto importante, cuando eres un artista famoso por un rato, cuando tienes algún lugar que te da esta solvencia o este perfil que los demás pueden admitir que es bueno, que te hace ver muy bien. Y a veces ni siquiera tiene que ser algo que tenga que ver con economía, empresas o puestos de ejecutivos. Por ejemplo, yo tuve un tiempo que pude trabajar en un hotel wellness en San Miguel y me queda clarísimo que lo que yo decía frente a las personas que iban a ese lugar, que me había preparado, que empecé a estudiar, que empecé a ver cómo presentarles el programa que les dábamos ahí para recuperar su bienestar. Aún así, el hecho de que yo fuera gerente de ese hotel me validaba a decir las cosas que yo decía y la gente me atendía. Además de que yo tengo un 3 en personalidad y esto me ayuda a hablar con las palabras correctas, los términos correctos, que las personas pueden confiar en mí. Aún así, hay cosas que sí, así te pasan, que de repente resulta que te dan el puesto de jefe y automáticamente eso te posiciona en un lugar de autoridad, de ser, de estar más arriba que las personas, aunque ya se usen modelos de jerarquía más plana, más no tan.
no tan jerarquizadas y con niveles y niveles y niveles, aún así, las personas te empiezan a tratar diferente. Se te acaba el puesto y esas mismas personas pues ya no te tratan igual porque depende cómo hayas sido con ellos y aún así, o sea, se pierde el puesto y se pierden más que solo las prerrogativas de poder decidir y eso hay que aprender a manejarlo. No sé, en el tiempo que has estado haciendo tu ejercicio de recapitular, cada vez que ha habido un 8, cada vez que hay un agosto, el año 2023 fue un año 8, perdón, el 24, el anterior, 2024. ¿Qué pasó contigo en este sentido? Vamos a repasarlo con todo lo que vamos a ver hoy. ¿Te has identificado, ya has identificado la relación que tuvo tu familia con el dinero? Eso es bien importante ahorita. Ya tenemos muchas herramientas y mucha información que es relevante revisar lo que pasó con tu familia. ¿Qué idea tenían acerca de tener dinero, de las personas que tenían dinero, las frases y las cosas que parecían importantes respecto de que si alguien llegaba a tener dinero, cómo era tratado? ¿Lo seguían de alguna manera tratando igual o diferente, o hasta lo excluían, o empezaba a haber situaciones de envidia, de querer que esa persona les ayudara a los demás de la familia, se podía, no se podía? El hecho a veces de que tenga una persona en la familia más dinero, prestigio, poder, no necesariamente facilita que continúe la misma relación con su familia. Estas dos imágenes que te presento aquí, claro que es la primera, se ve abundante, luminosa, una energía bonita, una energía que dice, a nosotros nos va bien la abundancia, nos va bien tener cosas, la compartimos, nos une, nos convoca. En la siguiente imagen, pues si hay amor, si hay una base, si hay un tronco común, pero hay escasez. Tan hay escasez que no hay ni hojitas, ¿no? Se ve esto como seco, como árido. Y hay familias así, que aunque trabajen, estudien, se empeñen, parece que no se les da el hecho de tener o de conservar el dinero, porque una cosa es tenerlo y otra cosa luego es conservarlo, o que te alcance, o que te administres y que estés generando un ambiente de bienestar con lo que ingresas, con lo que tienes. ¿Ya identificaste también qué pasa con tu padre y el linaje paterno de dónde vienes? ¿Por qué papá? Papá es quien nos da las herramientas para salir al mundo y para poder trabajar y para poder generar y para poder realizar una profesión, un trabajo con el que reunir los recursos, que no solamente es dinero, para poder progresar, poder llegar a tener un patrimonio, poder descubrir nuestras mejores habilidades y capacidades y con eso trabajar y hacerlo de una manera que yo pueda tener beneficios para mí y para las personas a las que quiero o a las que yo quiero cuidar también, que es la idea del papá. Esto funciona para hombres y para mujeres. Hay muchísimas personas, hombres y mujeres, que han sido muy exitosos en su salida al mundo. La mamá se mm, ocupa de lo de dentro de la casa, las emociones en la casa, el merecer, el amor propio, el amor incondicional que te puede dar una mamá y te da seguridad. Con eso sales al mundo de la mano o acompañado de tu papá o de la figura paterna que tengas para poder ir a buscar las cosas que necesitas para desarrollarte y desempeñarte en algo en este mundo. Si me dices, no lo tuve, no estuvo,
no funcionó como una figura paterna. Es más, dejó a alguno de mis hermanos o a mí hacer la función de una figura paterna. Bueno, ya tienes información de cosas con las que puedes trabajar. Los números que se relacionan más con papá es el 1, el 5, el 8, el 9 y el 22. Se relacionan en diferente forma y tú ya sabes, porque yo te lo di en el primer video de esta serie de recapitular, el que el 1, el 5, el 8, el 9 y el 22 se aparecen en tu programa, que es con el que sacas tu año personal, va a significar que tiene que ver con papá, tu primer ciclo de vida. En el uno está uno pendiente de lo que él dice, de lo que él hace, y quieres como cumplir este imaginario que uno se hace. Realmente el papá puede pensar hasta diferente, pero uno cree que sabe lo que el papá espera de ti y quieres cumplirlo. Y de alguna forma, pues sí, se vuelve tu eh, faro, de alguna manera siempre el uno yo lo asocio mucho con un faro, se vuelve a esa persona que tú quieres seguir porque lo admiras, porque crees que hizo cosas muy bien y tú te quieres parecer a él. En el caso del 5 hay juegos o hay situaciones en donde hay cambios, hay cosas que te retan y tú a lo mejor tienes un número que no necesariamente se lleva bien con el 5, pero como es el número que tiene que ver con tu papá, aunque tu papá sea cambiante, sea mucho más flexible que tú, admita cosas y tú no, y te parece que tú no estás en la misma frecuencia que él, porque puede ser lo más fácil que con un 5 en programa el papá es muy diferente de lo que tú esperabas y no te da lo que tú esperabas, porque está haciendo cosas que tú no sabes, no puedes, no se te dan y no alcanzas a ver cómo lo imitas o cómo aprendes de él. Y sin embargo es el modelo que tienes o es el reto que tienes. En el caso del 8 son figuras muy poderosas, son figuras muy solventes, son figuras que logran cosas y tú sientes que no alcanzas a ser como tu papá, pero lo vas a buscar y vas a tratar de alguna manera de llenar sus zapatos. Aunque el papá puede llegar a ser difícil ese llenar los zapatos porque te reta, te llega a decir tú no puedes. Yo tuve otras características, cualidades que me hicieron poder con todo lo que he logrado. Tal vez tú no. De alguna forma te ve chiquito, te quiere proteger y acuérdense que la sobreprotección no sirve. Te ayuda a más bien no desplegar tus dones, tu potencial y un papá 8 no lo ve o le cuesta trabajo. Un 9 está ausente, se va, desaparece o definitivamente está en la casa pero no hace la figura que necesitamos, se queda atrás de una mamá, atrás de alguien más y no ejerce su papel. En el 22 es muy similar al 8 pero todavía más. Se le llama, de hecho, la pisada de elefante cuando tenemos un 22 en programa. Puede ser un gran empresario, una persona que cualquiera ve que va a ser dificilísimo llegar a ser como él. Ninguno de sus hijos se ve capaz o capacitado como para llegar a ser como el papá. Y como todo el mundo lo ve tan difícil, pues es verdaderamente algo que sí sucede. O sea, llega un punto donde los hijos se pueden llegar a desempeñar mucho mejor en otra actividad o en otra área diferente de la del papá, porque con el papá lo tienen muy difícil, está muy lejos, está muy arriba la figura como para llegar a alcanzarlo. Pero, pues hay que entenderle qué fue lo que pedimos vivir, qué experiencia estamos viviendo y pasarla lo mejor que podamos. ¿Qué sabes respecto a los tipos de liderazgo? Aunque no hayas estudiado administración o algo como donde se enseñan este tipo de
temas como liderazgo, tú ves el mundo y tú sabes que hay personas a los que se quiere imitar como la primera figura y muchos van atrás de él. Y él a lo mejor ni siquiera se está dando cuenta que lo están siguiendo, ni siquiera se está dando cuenta que llega a ser un líder para otros que pretenden ser igual que él. Tenemos mucho esta cuestión de seguir a alguien que le está yendo bien, porque pareciera que es una manera que también a nosotros nos vaya bien. Y ojo, aquí el asunto es que tú podrías estar siguiendo algo que no es lo tuyo, que no va a ser lo mejor para ti, que tu potencial va para otro lado. Entonces, nada más tengan cuidado de a quién siguen y que primero se reconozcan ustedes para poder seguir a la persona adecuada, para que escojan su modelo y no que sigan solo a alguien porque le está yendo bien o porque le funcionó lo que hizo y pues ya con un camino andado replico y pareciera que me va a ir bien, que me va a ir mejor, más fácil. Pues no, el truco primero es tú, qué quieres, tú qué necesitas, tú qué puedes hacer muy bien y qué quieres de la vida. Y muchas veces esas personas en algún momento se desencantan de ese líder y ya perdieron mucho tiempo de estar siguiendo a alguien que no era la persona correcta. Entonces, en el otro caso, habla de algo más colaborativo donde varias personas se ayudan, algunos pueden dirigirlos, pero siempre hay alguien que te pueda hacer llegar a los lugares porque te ayudan. Son grupos más donde se reconoce las ventajas que aporta cada quien al equipo y eso en este momento está funcionando mucho mejor, este liderazgo colaborativo. Entonces, Eh, la vibración 8 tiene algo que te hace querer lograr tu independencia financiera, poder crear un patrimonio. Y esta independencia financiera es importante porque cuando nosotros solamente estamos empeñados en que nos den dinero, en que nos paguen las cosas, en que nos ayuden, estamos en una vibración baja. En todas las vibraciones que ustedes me pongan, la que me pregunten, cuando nosotros somos dependientes, cuando nosotros estamos inseguros, cuando nosotros estamos esperando que alguien nos diga cómo, por dónde y nos dé la mano y nos lleve, de alguna manera eso es negativo. Todas las vibraciones de día, mes, año, todas las que ya conozcan, las de su fecha de nacimiento y siempre recuerden que si no han hecho su estudio de fecha de nacimiento, hay que hacerlo. Te da muchísima información de quién eres. Así es, quién soy. Todas las vibraciones, cuando dices no puedo solo, si no me dan la mano no llego, si no me ayudan no puedo, estamos dejando de desplegar nuestro potencial. Tengo así la certeza de que cada persona que ha dicho no puedo, cuando dice, bueno, voy a intentar y empieza a buscar información y empieza a ir a preguntar cómo se hace y luego lo empieza a hacer y hace una prueba y hace otra y resulta que al rato sabe y resulta que al rato hasta puede enseñar a otros y resulta que se puede hacer un experto en eso. Pero si se queda en el punto de si no me ayuda nadie, no puedo. Si se queda en el punto de estas cosas no son para mí, claro que siempre va a estar en un punto de dependencia. Hay algunas vibraciones que son más como para que una persona quiere ser empleado. En algún momento, muchos de nuestros egresados de universidades buscaban un empleo cuando venían de familias que habían sido emprendedores. En muchos ramos, en muchas situaciones, muchas familias empezaron a hacer cosas de la nada, de porque alguien sabía hacer
pan y empezaron a hacer pan en fábrica y luego ya distribuían en tiendas y luego ya crearon un emporio de pan, ¿no? De que van a cosechar a lo mejor cosas diferentes, como en un tiempo que solo había ciertas verduras, y luego resultó que ya había sembradíos de brócolis, de coles de Bruselas, de espárragos. Muchas de esas cosas fueron muy novedosas y a veces les costó a muchos de esos personas que emprendieron, porque, por ejemplo, el espárrago no sabían que tenía que sembrarse y que iba a durar mucho tiempo en dar la plantita, los espárragos para cosecharlos. Y tuvieron que aguantarse y tener el terreno ahí ocupado hasta que empezaron a tener cosechas y entonces ya les fue bien. Pero el caso es que muchos de los hijos de varias generaciones que fueron a la universidad regresaban y se empleaban con su familia o con otros lugares, pero en general no había como una idea de emprender otra cosa. Ya ellos no se querían como arriesgar. Y además en algún momento hubo buenos empleos, hubo buenos puestos, hubo buenos sueldos, pues con mayor razón no había que buscar otra cosa. El 8 naturalmente es de emprendedores, naturalmente es de personas que dice, ¿y si me arriesgo con este capital? ¿Y si pago esta máquina? ¿Y si pongo un localito? ¿Y si empiezo a vender yo las cosas que estoy produciendo en mi empresa o en el trabajo en donde estoy? Y entonces empiezas a tener la visión de generar de otras maneras. La vibración 8 trae dinero, recursos, oportunidades de negocios para crecer y para tener más. Tener que, bueno, pues se te ocurre comprarte un coche, una casa, un local, equipamiento, mueble que necesitas, renovar algo en tu casa como el calentador o la lavadora o cosas así que vamos necesitando y que para eso pues ocupamos dinero. 2024 fue el año 8 de este ciclo. ¿Qué te pasó? ¿Qué hiciste en el 2024? ¿Lo visualizaste como tu año donde tuviste cosecha de todo lo que veniste haciendo desde el 2017? ¿Tuviste algún tipo de ganancia, algún tipo de recurso que te llega porque hiciste las cosas bien, porque trabajaste, porque cumpliste con una serie de requisitos que te llevaron a tener una ganancia? Bueno, generalmente el 8 te da una ganancia, te da la oportunidad de tener un dinero extra como para volver a invertir, porque si te lo gastas todo, el ejemplo es como las personas que siembran las tierras, para volver a sembrar tienen que reservar algo de semilla. Si se gastan, se comen toda la semilla, ¿qué van a volver a sembrar? O van a tener que tener dinero o pedir un préstamo para volver a comprar la semilla que se necesita para volver a sembrar la tierra. Un poco así es. Muchas veces no nos percatamos que tenemos un extra, como que ese extra nos puede dar más dinero. Simplemente decimos, ay, qué bueno que tengo este resultado, tengo esto que me están pagando, acabé de pagar mi casa y no pensamos en volver a invertir, sino como en gastárnoslo, en decir, ay, qué bueno, es como la celebración es gasto. O, pues sí, como decir, ahora que estamos un poco en esta idea de lo lúdico, de celebrar y de total, no sé cuánto voy a durar aquí, mejor me lo gasto. Pues nos vamos de viaje, a lo mejor hacemos una celebración, a lo mejor pagamos cosas que no habíamos pagado, compramos cosas que queríamos por el idea de me lo merezco. El 8 junto con algunos números, por ejemplo el 5 y el 11, hagan de cuenta que abrieron una llave de agua y se puede acabar en un momentito. Muchas personas les llega a pasar que tienen un dinero,
hacen una actividad, hacen una reunión, hacen un movimiento y en unos días dicen, qué barbaridad, ¿en dónde se quedó este dinero que era muy bueno para haber invertido en algo, para haber hecho un negocio? ¿No? Ya, se acabó. Y a veces ni cuenta te das, o sea, se te va tan rápido como agua. Y más si empiezas a blofear, si empiezas a presumir, si el 8 puede llegar a tener esto que es desde el ego, decir, presentarte como alguien mucho más solvente de lo que eres, con muchos más recursos de lo que eres y empezar a querer aparentar o de alguna manera pagas a otros y les das este beneficio de disfrutar contigo los beneficios que tuviste por todo el trabajo que hiciste, que está bien, pero el problema es que si tú también estás en un año personal 5 o en un año personal 11 puede haber un gasto excesivo, tanto que te deje mucho más gastado de lo que habías planeado. En este tiempo es donde la información está tan disponible, es muy fácil ahorita con el internet. El YouTube, hace poquito alguien que me preguntaba que si seguía yo dando cursos, y dice, no, pero ahorita en YouTube está todo, hay tutoriales de todo. Sí es cierto, ahorita este video yo lo voy a subir en YouTube, a fin de cuentas. Y entonces sí es cierto que tenemos muchísima información disponible. La cuestión es cuál eliges. Definitivamente puedes elegir lo mejor para que te cultives y no solamente para que te entretengas, para que te formes y no solamente para que puedas encontrar buenas ideas, pero que no te suma, no te estructura diferente esta capacidad de hacer estrategias, de pensar cómo salir de un lugar donde estás para llegar a otro lugar mejor. Y ahorita, por ejemplo, de las cosas que más están diciendo es que todos somos merecemos abundancia. Nuestro ser superior es todos, o sea, todos los seres humanos, aún en esta humanidad, somos merecedores de abundancia. Y muchas personas te dicen, pues, que decretes ser abundante, que de alguna manera identifiques los bloqueos que tienes, porque hay personas que todavía les incomoda tener dinero porque en su casa tener dinero era malo, era de gente baja, eran comerciantes así, que de alguna manera el comercio parecía que eran gente ventajosa o gente pues no tan estudiada, tan educada, solamente iban por el dinero. Y peor tantito, si nos vamos a que pudo haber alguien en la historia familiar que se hizo de dinero por hacer algunas trácalas o cosas no muy honestas. Entonces se puede tener ideas respecto al dinero que no es para estas personas que quieren mantener una jerarquía, que quieren mantener un perfil de honestidad, que quieren mantener una idea de prefiero ser buena persona que tener dinero. Así, pues de polarizado está el asunto de repente. Es cierto, muchas veces tenemos cosas que ni sabemos que nos están bloqueando, pero definitivamente no solo son esas cosas, también es ordenarnos, capacitarnos, ver en qué somos buenos y trabajar encontrando algo que nos guste hacer para que no suframos trabajando, porque definitivamente un trabajo que se sufre tampoco va a generar tanto dinero. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Qué piensas sobre estas ideas? Porque de verdad ahorita tenemos muchísima información, puede ser demasiada información y necesitamos filtrarla, necesitamos saber cómo nos sentimos respecto a, por ejemplo, estas imágenes donde de repente te dicen acostúmbrate o agradece ya como si ya lo tuvieras, que tienes 5 millones de dólares en el banco. ¿Cómo te sientes respecto de eso?
lo que es posible o automáticamente, aunque digas, sí, 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 yo sí quiero 5 millones de pesos, pero tu cabecita empieza a pensar, ay, sí, o sea, como si fuera a ser posible. Entonces, sí es todo un ejercicio, sí creo que vayamos para allá, sí creo que estamos logrando mejorar muchas cosas para que ya no haya tanta sufrimiento, tanto drama para lograr hacer cosas aquí, pero vamos en el camino, todavía hay cosas que hay que seguir haciendo. Entonces, para conseguir algo, lo primero es tener claro qué tanto lo quieres. Si es lo más importante y que necesitas para ir avanzando en el camino para lograrlo. O sea, cada día levantarte y dar un paso más para ir a donde quieres, a conseguir lo que quieres. Y eso me queda claro que hay varias generaciones que no nos dieron esta oportunidad de pensar realmente lo que queríamos. Se nos impusieron muchas cosas, se nos pusieron enfrente así como, esto es lo que tú quieres, ¿verdad? Y tú no decías, sí, eso es lo que yo quiero. Y al paso de los años te das cuenta que no era realmente tu deseo, que a lo mejor si hubieras tenido más oportunidad de pensar más, de tener opciones, de tener ejercicios, de probar, hubieras encontrado algo que te hubiera gustado más y que lo fueras a buscar, porque realmente esa era la delicia en la vida que tú querías. Así, ¿no? Como por eso puse este helado, a lo mejor hay alguien que diga, ay, no, a mí el helado ni me gusta. Bueno, a mí sí, se me hizo así como muy atractivo. Todo esto hay que leerlo con calmita. Este, hay muchas historias, volvemos a lo mismo, ahorita hay mucha información. Por alguna razón a mí me estuvo saliendo mucho y me gusta leer sobre casos de personas que empezaron en cero, empezaron en menos cero, porque no tenían condiciones, porque sus familias y sus situaciones de vida fueron muy, muy difíciles. Y encontré uno que decía el señor que él tuvo hambre. Y hambre literal, no nada más de comida, que además sí, pero quería cosas, quería tener cosas, quería poder darle a sus hijos educación, quería darle a su esposa una casa, pero tenía hambre, o sea, tenía una necesidad de conseguirlo y le dedicó tiempo y nada lo distrajo y fueron capaces de eliminar todos los obstáculos que a veces son las mismas ideas, porque muchas veces una persona que se dedica mucho a trabajar, la misma familia está también que es que no les hace caso, los hijos empiezan a tener problemas y el papá no se ocupa de regresarlos, digamos que al buen camino. Los hijos empiezan a tener dificultades porque el papá no les hace caso, porque le interesa más el dinero. Pero el caso es que, bueno, entonces al final del cuento, parecería que un papá que es esa vibración 8 que se dedica mucho a trabajar, que se dedica a darles cosas materiales a sus hijos, puede llegar a tener hijos que vienen a buscar la experiencia de vivir con un papá sin una conexión emocional suficiente. Y entonces va a haber esa queja. Pero el caso es esto, cuando nosotros nos empeñamos en lograr algo, claro que lo podemos lograr. Y la cuestión es que a veces tenemos que dejar otras cosas de lado para conseguir lo que queremos. Hubo un tiempo en donde tener oportunidades que serían escuela, universidad, herencia o solvencia familiar, seguir los pasos necesarios. Quiere decir, no ser el hippie de la familia, sino ya ser formal, responsable, tener novio o novia, casarse, tener hijos, una casa y trabajar para conseguir las cosas que necesitaban tu familia. Y muchas veces eso funcionó y la gente fue exitosa, triunfadora, les fue bien, pero hoy se han modificado estas premisas y es un hecho que vamos en un tiempo de cambio, de evolución. Si una profesión no garantiza nada, ya no se requiere seguir los pasos, se vive más libre, sin programas.
nosotros sí lo hicimos. Y muchos de nosotros aún así nos podemos quejar de a dónde llegamos, de qué logramos, de qué tenemos. Si tenemos ya una manera de mantenernos con cierta tranquilidad o tenemos que seguir trabajando para poder tener las cosas que necesitamos. Las se apuesta a trabajos que no requieren los esfuerzos sin un contenido de quien las realiza. Y a nosotros nos parece una loquera, o sea, todavía resulta difícil pensar que uno de nuestros hijos se pueda dedicar a crear contenido y que de alguna forma de eso viva. Entonces, ya ni siquiera era que fueran pintores o escultores o este, poetas. Ahora es una cantidad de personas que buscan ganar dinero en las redes sociales o en ser influencers o en ser creadores de contenido, como ahora les dicen. Pero, pues, va a haber profesiones que siempre vamos a necesitar, como los médicos, como los contadores, como alguien que sepa administrar bien un negocio. La comida generalmente sigue siendo súper importante, la de mercados, así la sencillita, la que vas y compras los jitomates, y la que te ofrece ya algo que puedes comer, porque ya te lo prepararon. O sea, hay cosas que van a seguir siendo importantes. La cuestión es de que sí se nos está modificando las maneras como las personas van creyendo que se puede generar un ingreso, una seguridad económica, un patrimonio, si es que les llega a interesar, y luego pues una pensión o una manera de jubilarse o de ya no tener el pendiente cuando estás mayor. Se rechaza la idea del socialismo porque sí la rechazamos y ahorita vivimos en México una situación donde continuamente se discute el hecho de que nos están llevando a, pero igual las nuevas generaciones y muchos de nosotros vivimos con menos que las generaciones anteriores. Le echamos la culpa al gobierno, pero también nosotros de alguna forma ya no tuvimos las maneras de conseguir más patrimonio, de conseguir una buena jubilación o de todavía tener un trabajo que nos pueda llegar a dejar en una situación buena en un momento que ya no trabajáramos porque ya no se puede. Aunque con un modelo que nos permite más libertad, hacer lo que queremos y se utilizan créditos para viajar o comprar estas cosas, porque además vivimos más tiempo con una capacidad física de buena a muy buena. O sea, sí es cierto que todavía hay generaciones de más de 60 que pareciera como que se instalaron ya en que después de los 60 pues ya están jubilados, pensionados, ya son mayores, adultos mayores, y de alguna forma eso les pone en un esquema de empezar a vivir con enfermedades, dependencias físicas, situaciones que pueden como limitarlos, pero muchos otros no. Y no nos dejamos, y yo me incluyo en que ya no vamos con la idea de más de 60 tienes que instalarte en que todo se te esté pues venciendo las garantías. Y entonces necesitamos estar más activos, necesitamos estar entendiendo más nuestro físico, nuestras emociones, porque las emociones afectan el físico. Y aun si fuera el caso, aceptar la situación económica, porque de las cosas que nos presionan más es tener las cosas, aparentar con todas las personas que nos conocen suficiente lo que tenemos, como si lo que valiéramos fuera lo que tenemos. Y estamos en una situación donde claramente ya muchas personas es importante saber lo que vales, aunque no tengas para presumirle a quién que puedes llegar a tener una casa más grande o un coche más grande o
ropa o bolsas o cosas de diseñador o zapatos o lo que fuera, no importa. O sea, a fin de cuentas, el caso es que tú estés bien. ¿Por qué? Porque si te preocupas por alcanzar cosas que no alcanzas, si te agobias porque las personas que van a pensar de ti, está peor, te enfermas y luego te enfermas y te cuesta más. Entonces, todo esto es también de una vibración 8. ¿A qué le das valor? ¿Cuál es tu idea de éxito? ¿Cuál es tu idea de ser una persona que vale por lo que tiene o por lo que es? Entonces, hay que ir atendiendo esto. Entonces, la familia tradicional se modificó. El vivir para otros, sacarlos adelante, sostenerlos aún en las apuestas como adultos, se está terminando o se está modificando. Lo que hay se usa. Hay ahorita muchas personas, muchas familias que ya su herencia que habían recibido de papás, pues ya también se está aplicando en vivir el hoy. Y a los hijos o se les deja menos o ya no se les deja. Y los hijos pues están en otras cosas, igual ya si se casan, si no se casan, si tienen hijos, si no tienen hijos. Muchos prefieren viajar, muchos prefieren vivir experiencias y no necesariamente vivir con esta idea de hay que casarse antes de los 30, hay que conseguir estabilidad económica antes de los 40. Si se puede, qué bueno, pero si no, no se agobian, no se apuran y pareciera que no hay un mañana o que el mañana va a ser diferente que el de nosotros. Y eso a veces a los que nos llega a tener así como inquietos es a los papás de estas nuevas generaciones. Pero estamos modificando, estamos viendo cómo se están modificando estos esquemas de estos programas de cómo se debe vivir o cómo se esperaba que hubiera pasos para conseguir algo y que a veces hay personas que el caso es que encuentren lo que mejor se les da, lo que les sale bien, lo que disfrutan haciendo y resulta que obtienen un montón de recursos, un montón de dinero que ni siquiera fue ese esfuerzo de años y de horarios y de esquemas de trabajo como se han tenido antes. Entonces, vayamos viendo qué más puede ser lo que sucede. Vamos migrando del tener al ser, que es lo que les he comentado de la era de Piscis a la era de Acuario. Y todavía nos falta mucho por ver. Y una de las cosas que la vibración 8 te puede dar es no tener miedo. De alguna manera, así han sido los líderes, han sido los grandes expedicionistas, las personas que se aventuraron a esos mares inhóspitos, a esos continentes inexplorados, a conquistar terrenos donde había personas muy diferentes que los que llegaban a conquistar, las lenguas diferentes, las costumbres diferentes, y como quiera iban y les ganaban y los hacían parte del imperio. Tantas cosas que se ganaron en función de una seguridad personal. La vibración 8 es lo que más te puede dar la resiliencia que necesitas para salir de situaciones que no te están funcionando. El hecho de reconstituirte, así reestructurarte para que puedas hacer algo con lo que sucede en el entorno real, no con lo que tú desearías que fuera. Y eso te da un poder muy, muy grande. ¿Por qué? Porque ya no vas a estar suspirando por lo que fue, ya no vas a estar enojado porque no se te dan las cosas, ya no vas a estar con miedo por el futuro porque si ahorita estoy así, ¿cómo voy a estar en 5 años? No. Lo importante de la vibración 8 es tomar el toro por los cuernos y hacer posible las cosas.
Hacerlas posibles, creer en ti, hacer que las cosas sucedan porque tú así lo quieres, lo buscas, te levantas y estás confiado de que van a ser así las cosas como tú quieres, como tú estás claro que puedes lograr. Y te digo, si te falta algo, tienes desde los tutoriales de YouTube, es cierto, o sea, hay muchísima información en la red. Puedes tener alguna persona que te ayude a aprender lo que te hace falta. Puedes tener un curso, una certificación que haga una diferencia y que con eso te valide para poder salir al mundo a hacer otra cosa o hacer algo que es lo que ya sabías, más este brinquito, y entonces ya logras estar en el lugar necesario para que la gente confíe en tus habilidades, capacidades, en tu rango, en tu expertise. Ahora, yo siempre digo que el 9 no es para empezar cosas, pero sí, insisto, para valorar tu trayectoria, para que sepas cuántas cosas has superado y cuántas cosas has podido, cuántas cosas tienes y en base a eso que puedas reformular lo que sigue. Y a lo mejor ahorita haces pruebitas, a lo mejor ahorita haces avances cortitos en los meses que le quedan al año para que puedas desde este mes 8 reconfigurar tu quehacer, reconfigurar tu idea de éxito. Muchos de nosotros no nos lanzamos a hacer otra cosa porque decimos, ay no, ¿yo cómo voy a andar haciendo eso? Yo tan importante, tan, tanta gente que ha creído que yo soy muy listo. Bueno, pues si eres tan listo, demuéstralo y arriésgate, vuelve al ruedo. Solo revisa en estos meses del mes 9 qué te hace falta para pulir esas características, esas habilidades que te hacen falta para en el año 2026 empezar con un nuevo tú, con un nuevo sujeto que va a ir por todo, con la pasión y la energía y la alegría de estar haciendo lo que mejor puede hacer. Pues felicidades y ojalá que esto te sirva mucho.